Vamos a comenzar nuestro estudio esta mañana de Hebreos capítulo 2. Ya desde la semana antepasada, creo, ya estábamos aquí en el capítulo 2 y hoy vamos a empezar ahí en el versículo 10. Recuerden que veníamos ya explicándoles acerca de todo Hebreos es la superioridad de Cristo. Si ustedes recuerdan, todo el libro de Hebreos tiene que ver con la superioridad de Cristo. Superioridad de Cristo sobre los ángeles, superioridad de Cristo sobre los sacerdotes, superioridad de Cristo sobre los profetas, superioridad de Cristo sobre la ley, superioridad de Cristo sobre, etcétera. Todo el libro de Hebreos en la Biblia de eso trata, la superioridad de Cristo. Y hemos estado en esta sección de la superioridad de Cristo por sobre los ángeles. Entonces Cristo es mayor que los ángeles, ¿sí? Entonces eso venimos estudiando desde los últimos versículos del capítulo 1. Y aquí estamos ya en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 10. Lo último que vimos es ¿por qué es Dios superior en su carne? O sea, si Él es hecho un poquito menor, dice la Biblia, hecho un poquito menor que los ángeles. Entonces, si Cristo es hecho un poquito menor que los ángeles, ¿cómo pues en su humanidad puede ser el superior a ellos? Si dice la misma Biblia que Cristo es hecho en su carne, hecho un poco menor que los ángeles, ¿cómo puede entonces ser superior en su carne? Pues la realidad es que sí, Cristo es superior a los ángeles, e incluso estando en carne, habiendo sido físicamente hecho un poco menor a los ángeles, sigue siendo superior a ellos. Y desde la semana pasada hemos estado viendo por qué es que en su carne es superior. Una de esas, lo vimos la semana pasada, la primera parte de eso, es porque Él restaura el dominio. Recuerden, Él restaura el dominio. ¿A qué se refiere? Si nosotros regresamos a lo que es Génesis capítulo 1, a partir del versículo 21, 22, 23, hasta el veintitantos, nos habla, o fue lo que vimos la semana pasada, que Dios le dio todo a Adán, ¿sí? A Dios le dio a Adán, le sujetó todo bajo sus pies. Él tenía dominio, pero a causa del pecado, Adán y todos los subsiguientes que vinieron después de él, es decir, nosotros, sus descendientes, hemos perdido el dominio que Dios le dio a Adán por cuestión del pecado. Pero ese dominio va a ser restaurado un día futuro. ¿Por qué? Por cuestión de Cristo. Todo esto lo vimos la semana pasada. Entonces hoy vamos a estar viendo, espero alcanzar a terminar el capítulo 2 hoy. Si no alcanzamos a terminar, pues ni modo, lo dejaremos para la próxima semana. Pero vimos que en la humanidad de Cristo se restablece el dominio que fue perdido. Hoy vamos a ver que en la humanidad de Cristo, nuestro Señor Jesucristo trae hijos a gloria. Si Cristo no se hubiera encarnado, Él no podría haber traído hijos a gloria, es decir, no podría haber salvación si no fuese por la encarnación, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sin la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, o sea, sin su nacimiento, muerte, sepultura y resurrección y ascensión, no podría haber entonces ni restauración del dominio, ni tampoco podría haber, como les estoy diciendo aquí, salvación. No podría haber, no podría traer muchos hijos. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. En su humanidad, Cristo Jesús trajo o hizo muchos hijos, ¿okay? También vamos a ver el día de hoy que en su humanidad nuestro Señor Jesucristo desarma a Satanás. En su humanidad desarma a Satanás. También vamos a ver que en su humanidad tenemos un sumo sacerdote que nos comprende. Eso es lo que vamos a ver hoy. En su humanidad Él trae muchos, Él trae la salvación. En su humanidad Él desarma a Satanás, y en su humanidad Él puede ser sumo sacerdote. Vamos entonces a empezar con una oración. Señor Padre, gracias te damos porque nos ha permitido estar juntos para honrar y glorificar su nombre. Gracias, Señor, porque en efecto su Hijo Jesucristo es superior
a cualquier sacerdote, a cualquier profeta, a cualquier ley, a cualquier ángel. Él es superior sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor, Dios divino, humano, encarnado, perfecto, quien hizo el trabajo de redención. Y en su dulce nombre le damos gracias por todos estos hechos. Amén. Ok, muy bien. Entonces comenzamos con el versículo 10, Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, ¿de qué? Wow, palabras muy difíciles. ¿De quién está hablando? Pues hay que regresarnos al versículo 10. Claramente en el versículo 10 nos dice Jesús, ¿ok? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra. Entonces de Él estamos hablando. Recuerden que en Hebreos 2:9 es la primera mención de la palabra del nombre Jesús. Entonces en todo el libro de Hebreos hasta aquí, en el 3:10, es la primera mención, el 3:9 es la primera mención del nombre de Jesucristo, para que no haya ninguna duda de quién se está hablando, porque dice, vemos a aquel. ¿Quién es aquel? Pues ¿quién? Jesús, ¿ok? Entonces, hablando de Jesús, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, convenía a Cristo, a Jesús, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Obviamente estos versículos, o esta primera porción del versículo 10, nos llevan obviamente al Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El creador de todas las cosas, el Señor del universo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, esta primera porción del versículo 10 nos lleva al hecho de que Cristo Jesús es creador del universo y sustentador del universo, y que todas las cosas, este mundo y usted y yo, todos fuimos hechos por Él y para Él. ¿Va? Entonces entendemos esa primera porción del versículo 10, no nos vamos a meter un poco más profundo, entendemos. Si quiere profundizar, otra vez váyase Juan, al Evangelio de Juan capítulo 1, y ahí podemos ver exactamente quién es Jesús: creador, Señor de todo, sustentador, todas las cosas por Él son, por Él subsisten, y usted respira a hoy simplemente porque Jesucristo así lo desea. Continuamos, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, ok, ahí vamos a ver por quien Él lleva, en Él, en lo que Él hizo, en la obra que Él hizo, va a llevar a muchos a la gloria. Observen lo que dice, no dice todos, no dice que lleva a todos a la gloria, ¿sí? Y ese es uno de los problemas muy grandes que tienen muchas personas, porque dicen, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos. No todos somos hijos de Dios. La Biblia es muy claro y menciona que muchos, de hecho la mayoría, son hijos del diablo. Cristo mismo lo dice, ¿ok? Todos piensan, es que tú eres hijo de Dios, es que todos somos hijos de Dios. No. Recuerden, todos somos criaturas de Dios, mas no todos son hijos de Dios. No todo ser humano es hijo de Dios. Es creación de Dios, sí. Pero Cristo Jesús mismo dijo, hijos del diablo. No todos son hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios aquellos quien Él ha adoptado dentro de su familia para llamarlos hijos. ¿Okay? Y no me voy a meter mucho en ese asunto, pero si usted quiere entender más, después del servicio con mucho gusto podemos hablar de ese tema. Pero no todos son hijos de Dios. Entonces Él dice aquí en el versículo 10 que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, no es decir a todos, porque no todos son hijos de Dios. Nada más los verdaderos hijos de Dios son los que van a ser llevados a la gloria. De hecho es lo mismo que dice Marcos capítulo 10 versículo 45, que obviamente Marcos 10, 45 viene siendo el versículo clave del libro.
Pero vamos a ir rápidamente, es un versículo muy conocido. Okay. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. ¿No? ¿No dice así? No. Dice, vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué no dice todos? Porque Él no murió por todos. Murió por muchos, no murió por todos. ¿Okay? Que ese es uno de los grandes problemas es que Cristo murió por el mundo entero. Si eso fuese cierto, entonces todos serían hijos y todos irían a la gloria. Pero no todos van a ir al cielo, por eso existe un infierno. Si todos fuesen salvos, entonces nadie iría al infierno. Pero esto no es cierto. Hay gente que va a ir al infierno porque Dios ha preparado ese lugar para Satanás y sus ángeles y todos los que son hijos de Satanás. Porque no todos son hijos de Dios. Entonces Cristo Jesús en su humanidad pudo hacer muchos hijos para llevar a muchos a la gloria. No a todos. Si todos fueran hijos de Dios, todos irían al cielo. Si Cristo Jesús vino a morir por todos, entonces ¿para qué hay infierno? Es obvio que Cristo no murió por todos, porque no todos van a ir al cielo. Es obvio que no todos son hijos de Dios. Él mismo dijo, hay hijos del Satanás, que son la mayoría. ¿Okay? Y hay muchísimos versículos que nos dicen esto. Una cantidad tremenda de versículos, nada más hay que leer. Okay. Vamos a continuar. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Entonces, en su humanidad, Él pudo traer a muchos hijos a la gloria. Dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo que perfeccionase? ¿Es decir que Cristo no era perfecto antes? O sea que Cristo tenía errores y tenía que ser perfeccionado para traer la salvación. Observen lo que dice el versículo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea que Él tenía que ser perfeccionado. ¿Cómo que perfeccionado? Bueno, es un problema de traducción. Obviamente nosotros no tenemos esa palabra en nuestro idioma. Entonces se llama, o dice, perfeccionado. Cristo ya era perfecto, era sin mancha, era sin mácula, era perfecto. Él no tenía que perfeccionarse en ninguna manera. Entonces, ¿por qué dice que Dios tuvo que perfeccionar al autor, a Cristo? ¿Okay? Esto tiene que ver con aflicción. Tiene que ver con aflicción y tiene que ver con testimonio. ¿Okay? De hecho, la palabra ahí, perfeccionar, implica que Él tenía que crecer. ¿Cómo? Pues Él vino al mundo como un bebé. Él tuvo que crecer. Él tuvo que crecer en estatura, tuvo que crecer en conocimiento humano, tuvo que crecer en experiencias humanas, tuvo que ser afligido, tuvo que haber experimentado el quebranto, tuvo que haber experimentado hambre, tuvo que haber experimentado el llanto, tuvo que haber experimentado el dolor, tuvo que haber experimentado todo lo que usted y yo hemos experimentado y seguimos experimentando en esta vida. Cristo Jesús no había vivido eso en su naturaleza divina. Solo fue en su naturaleza humana que Él pudo establecer ese entendimiento que experimenta el humano, por así decirlo. Entonces Él tuvo que experimentarlo, tuvo que vivirlo, tuvo que crecer, tuvo que madurar, para que fuera efectivo, para que fuera adecuado su sacrificio. Vamos a continuar. Dice el versículo 11: porque el que santifica, es decir, Cristo Jesús,
Y los que son santificados, es decir, los que reciben su gracia, los que son sus seguidores, los que son sus discípulos, los que son sus hijos, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Ok? De uno son todos. Esto lo acaba de enseñar nuestro hermano Víctor la hora anterior. Es decir, la unión que hay. Es decir, yo soy de Cristo, Él es mío, Él es del Padre, el Padre es mío, Él está en mí, yo estoy en Él y estamos juntos los unos con los otros. Un mismo cuerpo en Cristo, un mismo cuerpo, una misma unión con Dios Padre. Lo mencionó el hermano Víctor en la mañana. Él dijo, lo creo porque lo leo. Lo acepto porque viene en la palabra de Dios. ¿Puedo explicar esa unión? No, pero la Biblia me dice nuevamente que yo soy uno en Él. Yo estoy con Él, Él conmigo, yo uno con Él, con Dios, todos somos una unidad. Veámoslo. Juan, capítulo 17, el Evangelio de Juan. ¿Okay? Vamos rápidamente al Evangelio de Juan. Y este es uno de mis capítulos favoritos. Capítulo 17, Juan capítulo 17. Vamos a leer lo que dice la oración de Cristo a Dios Padre. Dice a partir del versículo 22, Juan 17, 22 al 24, lo que vamos a leer. La gloria que me diste yo les he dado. O sea, Él extiende su gloria para con nosotros. ¿Sí? Él es el glorificado, Él es la gloria del Padre, Él es la gloria misma y Él extiende esa gloria para los que Él ha hecho sus hijos. Dice, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, Cristo aquí, Jesús, está orando al Dios Padre. Es una oración entre el Hijo y el Padre. Entonces, así como tú, Dios Padre, y yo somos uno, que ellos, o sea, sus seguidores, los salvos, sean uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo que has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, entonces es Dios quien hace la iniciativa para la salvación. Dios, los que tú me has dado, y más adelante aquí en Hebreos 2 lo vamos a ver. Es decir, nadie llega al Padre o al Hijo por su propia iniciativa. Si tú has llegado a conocer la salvación por medio de Cristo Jesús, su gracia, su obra redentora, es porque Dios Padre tuvo la iniciativa de llevarte a los pies de su Hijo. Y de hecho, eso, es más, vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos ahí a nuestro Hebreos capítulo 2. No se los expliqué, pero eso es parte de... Si regresamos al versículo 10, la última parte, al autor de la salvación de ellos. La palabra autor ahí, otras versiones lo traducen como capitán. Pues autor y capitán lo mismo, ¿sí? Ahí a lo que se refiere autor otra vez es como la palabra más cercana del griego al español que yo considero es la palabra pionero. Eso sería para mí la palabra más adecuada, ¿sí? No es autor en el griego original, sino el iniciador, por así decirlo. Entonces él es el iniciador de la salvación. Él es el autor, el iniciador. ¿Ah? Entonces, si yo vengo a los pies de Cristo Jesús, no es porque yo haya venido por mi propia iniciativa, sino porque Él es el líder, Él es el capitán y Él inició el camino de la salvación en mí. Pero bueno, ya estábamos en el versículo 11, vamos a regresar. Entonces, porque el que santifica, los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces los llama hijos, porque los ha adoptado,
y los llama hermanos porque han sido adoptados dentro de la misma familia, tienen el mismo apellido, tienen la misma sangre, la cual es la sangre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Ahora, a partir del versículo 12, déjame ver, creo que ya me salté algo. No. Ok, versículo 12, diciendo, a partir del versículo 12 tenemos un par de citas del Antiguo Testamento. La primera cita es de mi otro capítulo favorito de la Biblia, Salmos 22. Salmos 22. Entonces vamos a leerlo ahorita diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Ok? Eso es lo que nosotros leemos ahí en el versículo 12. Si nosotros nos vamos a Salmos capítulo 22, vamos a leer específicamente a partir del versículo 16. Salmos 22, 16. ¿Sí? Acompáñenme ahí. Entonces, aquí tenemos la cita. Salmos 22, 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadado mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. ¿Dónde viene? 22. 22, gracias hermanos. 22, 22. Salmos 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Entonces, esto es muy interesante. Lo que estamos viendo en Hebreos, entonces es una cita de Salmos 22. ¿Y por qué de Salmos 22? ¿Qué es la importancia de Salmos 22? Bueno, Salmos 22 habla de una sola cosa. Bueno, de dos cosas. La muerte y la resurrección de Cristo. Salmos 22 es un salmo mesiánico que habla acerca de la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, tomando eso en cuenta, nuestro libro de Hebreos, la epístola de Hebreos, está mostrando que Cristo Jesús es como tal el Redentor. Es su obra de resurrección, su obra de crucifixión, su obra. La que trae gloria, la que trae honra, la que trae salvación. Y una cosa interesante, muchas veces no lo pensamos, pero se dan cuenta que este es uno de los únicos lugares donde, de hecho hay un par de lugares donde vemos que nuestro Señor Jesucristo canta. Digo, se me hace un detalle, nunca pensamos en Cristo Jesús cantando. ¿Ya? Hablamos de Cristo Jesús de mil y una formas, ¿no? Pero nunca nos predican de Cristo Jesús levantando su voz en alabanza. Nada más hay un par de lugares en la Biblia donde podemos ver eso, y este es uno, me parece que el otro viene en Mateo, tendría que buscarlo. Pero bueno, fíjense lo que dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Pues ¿a qué congregación se refiere? Pues es la congregación de los santos, la congregación de los santificados, los que ya van a estar en un tiempo futuro en gloria. ¿Por qué digo futuro? Porque recuerden que toda esta sección está hablando de un tiempo futuro. Si no lo recuerda, veamos Hebreos 2.5. Porque no sujetó a los ojos a los ángeles el mundo venidero. Entonces toda esta sección está hablando de un tiempo futuro, ¿va? Entonces Cristo Jesús está diciendo que en gloria, en un tiempo futuro, cuando estén todos los santos ya santificados, ya todos los elegidos, Cristo Jesús va a cantar y alabar a nuestro Señor Padre desde la gloria. Qué hermoso, imagínense. No me imagino cómo es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa voz. Qué hermosa voz. Él va a cantar a Dios Padre.
Y nuevamente, si encuentran el otro versículo ahí donde muestra a Cristo Jesús cantando, estaría excelente. Les digo, está en Mateo, pero no recuerdo dónde está, pero por ahí anda. Ok, y vámonos entonces al versículo 13. El versículo 13 es completamente distinto, porque a partir del, en el versículo 13 también es una citación, pero este es una cita de Isaías. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 8, versículo 17 y 18. Ok. Isaías capítulo 8, versículos 17 y 18, y aquí sale la cita. Dice la escritura: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que moran en el monte Sión. Y bueno, más adelante también viene. Obviamente está hablando aquí, recuerden que hermenéuticamente hay primera referencia y hay segunda referencia. Y aquí en Isaías capítulo 8, en su primera referencia, se está mencionando a Isaías y a los hijos de Isaías, ¿okay? Pero en una segunda referencia no está hablando de Isaías y sus hijos, sino que está hablando de nuestro Señor Jesucristo y sus hijos, ¿okay? Los que han creído. Entonces, todo esto, esta salvación, es hecha porque Jesucristo, Dios, se encarnó. Y Él pudo dar su vida, Salmos 22, en rescate por muchos. Si Él no se hubiera encarnado, la salvación no hubiese sido posible. Por lo tanto, Cristo es superior a los ángeles porque Él ofrece salvación. El ángel nunca pudo haber hecho eso. Versículo 14. Del 14 al 16 vemos la segunda parte, no creo que vamos a alcanzar, pero del 14 al 16 nosotros vemos que Cristo Jesús en su humanidad desarma a Satanás. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetas a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ok, se escucha bien difícil esos versículos, pero realmente no lo son. Ahí les va. Cristo Jesús no tomó forma de ángel para redimir a los ángeles. Tomó forma de hombre para redimir al hombre. No hay salvación para los ángeles. No hay redención para los ángeles caídos. No hay arrepentimiento para ellos. No se les da, no se les concede, no se les permite que ellos tengan el arrepentimiento. El ángel no muere, es eterno, entonces no hay muerte eterna tampoco para él. De la misma manera en que para el ser humano. Cristo Jesús tomó forma de carne y huesos y sangre para morir para aquellos de carne y hueso y sangre. Observen lo que dice. Vamos a leerlo nuevamente, el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, en otras palabras, yo soy de carne y sangre, sí, yo soy de carne y sangre, ¿okay? Y usted también, todos los seres humanos, pero aquí especifica hijos, entonces está especificando a los que son elegidos. Así que por cuanto los elegidos somos de carne y sangre, Él también participa de lo mismo. Él es carne y sangre. Porque la salvación es para los que somos de carne y sangre, no para los ángeles.
dice, para destruir por medio de la muerte, es decir, la muerte de Cristo Jesús y su muerte, su resurrección, su ascensión, para destruirlos por medio de su muerte física, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ok, destruirlo. O sea, Cristo Jesús tuvo que haber muerto corporalmente para tener victoria sobre Satanás. Dice, destruir. Ah, caray. O sea que cuando Cristo Jesús murió y resucitó, ¿destruyó a Satanás? Obviamente no. Ahí la palabra destruir no es destruir como la palabra aniquilar. No es eso, obviamente. Satanás todavía no ha sido enviado al lago de fuego. Satanás está vivito y coleando y activo. Entonces Cristo Jesús en su muerte, sepultura y resurrección no destruyó, es decir, aniquiló a Satanás. No. Pero le quitó todas sus herramientas, en otras palabras, en la esfera de la eternidad, el trabajo de Satanás es nulo. ¿Por qué? El trabajo de Satanás es completamente inimportante. No tiene el trabajo de Satanás cuestiones eternas. Cristo tuvo la victoria desarmando a Satanás. Había un versículo que les quería mostrar y ya no sé dónde quedó. Ya lo encontré. 1 Corintios, capítulo 15. Vamos rápidamente a 1 Corintios. Capítulo 15. Y vamos a leer versículos 55 al 58. 15, 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que en el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay victoria en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Y ya la muerte ya no tiene importancia, es irrelevante. La obra de Satanás es irrelevante. Por eso dice que en su carne, Cristo Jesús, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, destruye a Satanás. No porque lo haya aniquilado, no, sino porque ha rendido el trabajo de Satanás nulo e irrelevante a los ojos de la eternidad. En Cristo hubo victoria. Ahora, esto es interesante y con esto vamos a terminar porque no vamos a alcanzar. Dice lo último aquí. Ay, Hebreos. Okay. Fíjense lo que dice el 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, la gente le tiene inconversa, le tiene miedo a la muerte. La gente que no sabe de Cristo tiene miedo de la muerte. No hay esperanza, es incierto su futuro. Y cuando mueren no hay solaz, no hay socorro. No hay absolutamente nada, no hay esperanza. Por eso vas a los funerales y todos llore y llore y llore. Pero vas a un funeral cristiano y todos con sonrisa de oreja a oreja. Dolidos aquí, pero con un gozo tremendo en un funeral cristiano. Porque sabemos que el trabajo de Satanás
es sin importancia a los ojos de la eternidad, irrelevante, porque la victoria la tuvo Cristo. Una cosa interesante, vamos a ver algo. Dice aquí el versículo 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿A poco él tiene el imperio de la muerte, Satanás? Pues si yo pensaba que Dios tenía el control de todo, de la vida y la muerte, ¿por qué dice entonces que Satanás tiene el imperio de la muerte? ¿Qué no es Dios el Dios de todo? ¿Por qué dice entonces que él tiene la autoridad del imperio de la muerte? Entonces Dios no es soberano. No. Vamos a ver Deuteronomio 32, 39. Dice la palabra de nuestro Señor Dios, 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, ¿quién tiene el imperio de la muerte? Dios. Entonces, ¿por qué aquí en Hebreos dice que el diablo es el que tiene el imperio de la muerte, si sabemos que es Dios el que es soberano sobre todas las cosas? Inclusive la muerte. Yo doy vida a quien doy vida y doy muerte a quien yo quiero dar muerte. Entonces, ¿cómo puede ser Satanás? Bueno, la razón es esto. Hay muerte a causa del pecado. El plan original de Dios no fue dar muerte. Él le dijo a Adán, si tú comes del fruto, ciertamente morirás. Antes de eso no había. ¿Y quién es el autor de la muerte? Satanás es el autor de la muerte. Entonces, del pecado. Si Satanás es el autor del pecado, y como dice Romanos 6, 23, por cuanto la paga del pecado es muerte, entonces en ese sentido es que el diablo tiene dominio, porque él es quien abrió, por así decirlo, la muerte. Esta no existía antes de la autoría del pecado. Pero últimamente, Satanás necesita tener el permiso de Dios para poder hacer cualquier cosa, como lo hizo con Job. No es decir que Satanás tiene autoridad y está libre haciendo lo que su regalada gana le pega. No, cualquier cosa que hace Satanás lo tiene que hacer con el permiso divino. Dios es soberano en absolutamente toda la área. Vida, muerte, inclusive Satanás mismo. Vamos a terminar con esto, hermanos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La palabra socorro, en su uso aquí, la palabra socorro implica acudir al llanto, como con un bebé. ¿Sí? Un bebé llora, ¡ah! Y quien acude a ese clamor de ese infante está socorriendo a ese bebé. ¿Sí? Esa es la idea de socorro. Dios no socorrió a los ángeles. Los ángeles no tienen arrepentimiento, no se pueden arrepentir. No hay perdón para ellos, no hay salvación para ellos. Él nos socorrió a nosotros, quien hemos venido a sus pies, clamando, heme aquí yo, un asqueroso pecador, perdóname, Señor, y sálvame. Él no hizo eso para con los ángeles, lo hizo para con nosotros. Por eso es que Él se encarnó. Y ahí tenemos el asunto de la inmanencia
y trascendencia de Dios. Él tuvo que haberse encarnado para podernos socorrer. El ángel no hizo eso. Dice Hebreos 1:14 que los ángeles nos van a servir. Sí, en un tiempo futuro los ángeles nos van a servir, pero una cosa que un ángel no puede hacer es jamás puede socorrer. No entiende el ángel, no comprende, no tiene la habilidad de socorrer, puesto que éste nunca ha sido encarnado. Por lo tanto, Cristo Jesús en su humanidad es superior a los ángeles porque Él, número 1, trae muchos hijos. Número 2, porque Él en su muerte, sepultura y resurrección desarmó a Satanás, destruyó a Satanás. Y lo último que vamos a ver, lo vamos a ver la próxima semana, nuestro Señor Jesucristo en su humanidad es superior a los ángeles por cuestión de su sacerdocio. ¿Okay? Vamos a terminar entonces en oración en esta mañana. Señor Padre, gracias le damos porque en su humanidad, aun siendo un poco menor que los ángeles, es superior a ellos en todo aspecto. Si no hubiese sido por su humanidad, no hubiese muerte, no hubiese resurrección, no hubiese ascensión, no hubiese victoria. Si no hubiese sido por su humanidad, no habría salvación a todo aquel que cree, no existiría. Un ángel no se encarnó para traérnoslo, sino que fue su Hijo Jesucristo quien lo hizo. Él se encarnó para traer la salvación a todo aquel que usted, Señor Padre, ha traído a los pies de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la salvación que usted ha hecho, la cual es eterna y perfecta. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por estos hechos de salvación, de superioridad. Amén.